Vamos a hablar del flavivirus. Ya, entonces cuando tenemos que hablar de flavivirus, nos referimos a un tipo de virus que está relacionado con la fiebre amarilla. Entonces, la fiebre amarilla es una enfermedad del medio selvático, ¿no? O subtropical. Entonces, nosotros como región Puno tenemos en la parte norte, ¿no? Dos porciones de la selva, ¿no? Una que viene a ser la parte de Sandia, ¿no? Estamos hablando hacia el oriente, y tenemos también a lo que viene a ser a la parte occidental, Sangabán, ¿no? Entonces, Sangabán y Sandia, entonces son dos zonas selváticas de nuestra región Puno. Y la fiebre amarilla, ¿ya? Va a estar presente entre nuestros pobladores de esta región de Puno, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros tener conocimiento de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de este grupo de virus, ¿no? Entonces, el género Flavivirus tiene como 60 especies. Entonces, la mayoría se transmiten por artrópodos o son zoonóticos, ¿ya? Se transmiten por artrópodos. Ahora, los agentes se clasifican en la familia Flaviviridae. Flaviviridae del flavus, en el idioma latín, amarillo, ¿ya? De viene flavus, flavivirus, y el virus de la fiebre amarilla. Entonces se conoce el virus de la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces, las infecciones por flavivirus son consideradas importantes en el diagnóstico diferencial de las infecciones del sistema nervioso central. La fiebre hemorrágica, también se dice de la enfermedad febril aguda con artropatía o exantema, y sobre todo en los viajeros, ¿ya? En los viajeros. Entonces, si alguno de nosotros está pensando ir a la selva, ¿ya? Por vacaciones o de manera de trabajo o explorar la selva, tiene que tener consideración de que esta enfermedad está para que nosotros seamos susceptibles, ¿no? A enfermarnos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de no infectarnos con esta enfermedad, porque antes había una mortalidad de 50% de esta enfermedad, ¿ya? Entonces ahora ya está controlado, obviamente, pero hay prevención. Entonces podemos ver la prevención, ¿no? Entonces, esta parte de la prevención, ya ustedes tienen que ver, ya, cómo se previene. Ya, claro que la vacunación es una parte importante de la prevención, ¿no? La vacunación. Entonces, nosotros tenemos que ver, ya, que la afección del flavivirus está en el sistema nervioso central, ¿no? Y de todo, cuando da un cuadro hemorrágico y una alteración hepática, es de consideración, ¿no? Y puede llegar a la mortalidad. Entonces, hablamos de la fiebre amarilla, es la más clásica de las fiebres hemorrágicas víricas. Ya, bueno, en los siglos anteriores causó epidemias en el continente europeo
ya incluida España y los Estados Unidos en esta parte del globo terráqueo, y actualmente persiste en regiones no tropicales de América del Sur, el África, ya, y se transmite en un ciclo que incluye monos y mosquitos, ya, monos y mosquitos. Entonces, los seres humanos pueden actuar como hospedador virémico para infectar a su vez al mosquito. ¿Mm? Entonces, un huésped ya infectado ya puede infectar a mosquitos que no tienen el virus. Ya, entonces, es una enfermedad de declaración mundial obligatoria, según el Reglamento Sanitario Internacional, y cuya vacunación es exigible antes de viajar a numerosos países. Ojo, entonces la vacunación es obligatoria. Obligatoria es la vacunación para la prevención de la enfermedad. ¿Ya? Vamos ahora a ver la siguiente diapositiva. Es el virus de la fiebre amarilla. Acá hay Yellow Fever Virus, el YFV, de la sigla en inglés, ¿no? Entonces, el virus de tipo de la familia Flaviviridae, y fue el primer virus en el que se demostró transmisión por un vector artrópodo, ¿ya? ¿Ya? Existe un único serotipo. Ya es un virus con envoltura lipídica, es un virus envuelto, ya, cuyo genoma está compuesto por una cadena de RNA. Es un virus RNA, ¿ya? Entonces ahora en la epidemiología, ¿qué decimos de la epidemiología? ¿Ya? Entonces, el número real de casos de fiebre amarilla anuales es desconocido, ya que es una enfermedad que se considera infradiagnosticada. Entonces, muchos de los pacientes van a tener la enfermedad y no se comunica al sistema sanitario. Ya, a pesar de que en la anterior diapositiva hemos dicho que tienen un registro obligatorio sanitario, ¿no? Entonces, siempre hay pacientes marginales, ¿no? Entonces, la OMS dice que cada año habría en el mundo unos 80.000 a 160.000 casos nuevos, ¿no?, de fiebre amarilla, con manifestaciones clínicas, ¿no? Con manifestaciones clínicas, ¿ya? Entre 30.000 y 60.000 de ellos mortales. Entonces, si se habla de 60.000, de 160.000 es considerable, ¿no? Y llega a un 40%, ¿ya? Entonces, de los que el 90% se produciría en África. Entonces, la mayoría de los pacientes están en el África. Entonces, sin los programas de vacunación, esta carga de enfermedad sería mucho mayor, ¿no? La enfermedad sería mucho mayor, ¿no? Entonces, esta parte ya nosotros estamos viendo, ya, que dentro de este grupo, Latinoamérica, los países que tienen selva, ¿no?, están incluidos, ¿no?, como Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, ¿no? Y este es el Aedes aegypti. Es un mosquito que es el vector de la fiebre amarilla. El Aedes aegypti, ¿ya? Bueno, la fiebre amarilla es una zoonosis que se mantiene en la naturaleza por primates salvajes, ¿ya?, y por mosquitos. El Aedes en África, el Magogus en América, ¿ya? Entonces, cuya actividad es nocturna o diurna, es diurna,
ya, y se crían en pequeños contenedores de agua, los agujeros de los árboles, ya. Entonces, estos mosquitos están donde hay líquido, lo poco que hay de líquido, ya. Entonces, estos se... Ya. Entonces, como estamos viendo, el, ah, la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces está en el trópico, y estos vectores son los que van a ser los transmisores de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora entre la epidemiología, ya, ahora vemos la epidemiología. ¿Cuánto dura el periodo de incubación de la fiebre amarilla? No, entonces está descrito que sea entre 3 a 14 días y habitualmente de 3 a 6 días, ¿no? De 3 a 6 días. Ya, entonces estamos viendo de que hay un intervalo, ya, pues si es agudo la presentación, entonces espera ese lapso de 3 días, ¿no? A 6 días. Entonces, en la semana tiene que pasar todo esto, lo que se llama el periodo de incubación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en este periodo de incubación posibilita la aparición de casos importados en países no endémicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el paciente estaba en el trópico, o sea, puede estar acá en la selva peruana, y es un paciente que luego viaja a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos no tiene epidemiología, ¿no? Allá, y de pronto hace la enfermedad, entonces a eso se llama casos importados, puede ocurrir. Es como que si el paciente también está en la selva y de pronto se viene acá a Puno y tenemos que reconocer este cuadro, ¿no? Entonces debemos de ver una semana, por lo menos una semana de periodo de incubación, ¿no? Ahora, los seres humanos se exponen ocasionalmente a los mosquitos infectados cuando se introducen en estas áreas por motivos profesionales o turísticos, ¿no? Estamos hablando de la fiebre amarilla selvática, ¿no? O sea, el cuadro clínico, la mayoría de las infecciones por el virus de la fiebre amarilla en el ser humano son asintomáticas. O sea, no dan síntomas claros, ¿no? Ya.
Entonces, febril inespecífica hasta una fiebre hemorrágica grave, ¿ya? El periodo de incubación mencionado de 3 a 6 días, ¿no? Ahora, el inicio puede ser brusco, con una fiebre de 39 grados centígrados. Hay escalofríos, mal estado general, cefalea, mialgias y náuseas, ¿ya? Náuseas. Entonces, obviamente los escalofríos son consecuencia de la elevación de la temperatura, su mal estado general o haber diaforético el paciente, la cefalea por lo que hay una vasodilatación a nivel de la vasculatura cerebral, mialgias, ¿por qué? Porque el paciente cuando hace fiebre, entonces hay más producción de ATP a nivel de los músculos. Hemos dicho que si hay una alteración del termostato, el termostato no es que suba a 38 grados, sino hay un momento en que el termostato baja a 35. Entonces, para que esta temperatura central no siga bajando, ¿qué pasa? Que a nivel periférico, en los músculos, se empieza a hacer producción de ATPs, ¿no? Hay una cantidad de producción de ATPs y por lo tanto el músculo de estriado se fatiga. Entonces, esa fatiga se traduce como un síntoma de mialgias, ¿no? Y si hay vómitos o náuseas, mucho más, ¿no? Los músculos del abdomen, ¿no? Los músculos hasta el diafragma puede hacer que el paciente presente, ¿no? Las mialgias y náuseas, ¿ya? Pues el paciente presenta debilidad, congestión facial y conjuntival, está pletórico. Hay bradicardia relativa en relación con el grado de fiebre. Entonces, si el paciente hace fiebre, tiene que haber taquicardia. Pero ¿qué pasa? Que en este paciente con fiebre amarilla baja la frecuencia cardíaca y en lugar de subir. Entonces a esto le llaman el signo de Faguet. ¿Ya? Signo de Faguet. Entonces suele durar 3 días y curar sin complicaciones. Cuando el paciente tiene una inmunidad apta, es una inmunidad buena, el paciente se va a autolimitar, ¿no? En 3 días, ¿ya? Entonces, la analítica puede mostrar leucopenia y neutropenia relativa. Entonces, baja los leucocitos por encima de 10.000 y los neutrófilos de 500 para abajo. Entonces, neutropenia. Ya, neutrófilos menos de 500 por milímetro cúbico. Entonces, este periodo de infección puede seguirse de uno de remisión, con desaparición de signos y síntomas durante 24 horas. ¿Ya? Entonces, hay desaparición de signos y síntomas, ¿no? En este lapso de tiempo. Hasta el 25% de los pacientes pueden desarrollar entonces la forma grave o clásica de la fiebre amarilla. ¿Ya? Reaparece la fiebre, los vómitos, el dolor abdominal, aparece ictericia, dato al que la enfermedad debe su nombre, ¿no? A la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque va a haber una ictericia marcada este paciente. Ya, entonces estamos hablando de un cuadro de fiebre amarilla grave. Ya. Ahora la ictericia suele presentarse en la práctica, ya, en la totalidad de los casos, ¿no? De 48 a 70 horas después del inicio del cuadro febril. Ya con un aumento precoz de las enzimas hepáticas, más elevada estaba la AST que la ALT. Entonces, la aspartato transferasa está más elevada que la alanino transferasa. ¿Ya? Entonces, ambas con valor pronóstico desfavorables y los niveles son muy elevados. ¿Ya? Hiperbilirrubinemia. C2 a la bilirrubina total está por encima de 10, 15 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, hay que ver si hay una elevación del aspartato transferasa, ya que así como la alaninotransferasa dan mal pronóstico en el paciente. ¿Ya? Entonces puede aparecer insuficiencia hepática.
Ya, insuficiencia renal con proteinuria y hemorragias. Ya, las hemorragias, ¿cómo se manifiestan? Con epistaxis, gingivorragia, punteo hemorrágico en el paladar blando, hematemesis de sangre negra y coagulada. Estos llegan al 20% de los casos. Entonces, este hecho hace que justifique el término vómito negro, con el que también se conoce la enfermedad. ¿Ya? Entonces, hay una hematemesis de sangre oscura, negra. Entonces, cuando está viendo este cuadro, entonces su paciente está complicado. Ya está haciendo una alteración hepática grave. Ya, entonces, los parámetros bioquímicos traducen la existencia del fallo orgánico, no, múltiple. Ya, entonces, generalmente es hepático y renal. Hay alteraciones graves de la coagulación y deshidratación, alteraciones iónicas y del equilibrio ácido-básico. Ya, entonces, este paciente va a tener un desenlace fatal si se alteran ya los perfiles de coagulación. Ya, hay un trastorno hidroelectrolítico. Ya, entonces, en el cuadro clínico vamos a hablar de una fase de viremia, una fase tóxica, ¿ya? Entonces, la fase de viremia consta por fiebre, cefalea, conjuntivitis y algias, las mialgias, ¿ya? Fiebre, cefalea, conjuntivitis y mialgias. Y una fase tóxica en donde aparece la ictericia, el fallo renal, melenas, hematemesis y muerte. Mientras la fase tóxica. Obviamente por disfunción renal o disfunción del hepatocito vamos a tener estas complicaciones, ¿no? La ictericia, la falla renal, melenas porque hay un sangrado a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Y la hematemesis también se produce por lo mismo, hay vómitos de sangre y la muerte por hipovolemia, falla multiorgánica. Ya, el diagnóstico diferencial debe establecerse con malaria grave, ¿ya? Leptospirosis, fiebre recurrente por garrapatas y hepatitis víricas, que ya hemos visto, ¿no? Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial con estos cuadros. Ya, entre las fiebres hemorrágicas víricas, como posibles alternativas diagnósticas, cabe señalar el dengue hemorrágico, ¿no? ¿Ya? Y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el CCHF, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. ¿Ya? Entonces, la detección del virus se debe hacer ya en el diagnóstico. ¿Y cómo se detecta? Se detecta con PCR, ¿no? Reacción de la cadena de la polimerasa de transcriptasa o reversa o inversa. Entonces, en muestras de sangre o suero, es más susceptible que el cultivo y probablemente el método diagnóstico de elección durante la fase preictérica. El virus puede detectarse también en muestras de tejidos mediante otras técnicas como la detección del antígeno por ELISA o inmunohistoquímica, ¿ya? Entonces tenemos que ver ya estudios de ELISA y la inmunohistoquímica. Ya, cualquiera de esos nos dirige al diagnóstico. Ya, entonces el diagnóstico serológico se realiza por detección de IgM, generalmente por ELISA, ya, aunque también pueden usarse la inhibición de la hemaglutinación y la seroneutralización, que es la técnica serológica de confirmación. Entonces, la técnica serológica de confirmación es la, ¿qué cosa? Inhibición de la hemaglutinación o la seroneutralización. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de diagnóstico de fiebre amarilla. Entonces, ¿cuándo se detecta la inmunoglobulina EMA? En la fase aguda o convaleciente temprana, que constituye un diagnóstico de sospecha
que puede confirmarse si se observa un aumento del título de anticuerpos en muestras pareadas. Entonces, los anticuerpos IgM aparecen durante la primera semana de la enfermedad y perduran meses. Ojo. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos neutralizantes duran años y confieren protección frente a la reinfección. Entonces, puede haber reacciones cruzadas con otros flavivirus como dengue, virus del Nilo Occidental. ¿Ya? Entonces, si le dio una vez al paciente fiebre amarilla, ¿ya? Entonces tiene protección. Protección para años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estos anticuerpos neutralizantes. ¿Ya? Entonces, ahora el pronóstico, entonces la recuperación es lenta, pero completa, entonces, en los supervivientes. La letalidad global es del 5% en poblaciones de regiones endémicas. Bueno, aunque hay casos graves que causan insuficiencia hepática o renal, la letalidad puede alcanzar al 50%, habitualmente a los 7 a 10 días de inicio de la enfermedad. Entonces hay que sumar los días de compromiso, ¿no? 7, una semana y media semana más. Entonces, si el paciente vence este lapso de tiempo, entonces se ha recuperado, ¿ya? Y cuando evoluciona mal en este lapso de tiempo, el paciente fallece. Bueno, el tratamiento y la prevención. El tratamiento que de la fiebre amarilla no tiene, según los textos, no tiene, ¿no? Entonces, hay una vacuna, ya puede darnos periodos sintomáticos y de soporte, sí, hay que hacerlo. La vacunación es la medida más importante para prevenir la fiebre amarilla. Entonces, la vacuna de la fiebre amarilla está con la cepa de Yellow Fever 17D y se elabora a partir de virus vivos atenuados. ¿No? Entonces, una sola dosis es suficiente para proporcionar inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. ¿Ya? Entonces, las contraindicaciones de la vacunación son para niños menores de 9 meses, mujeres gestantes, excepto durante los brotes de fiebre amarilla, si hay que vacunarlos, ya cuando el riesgo de infección es alto, ya personas con alergia grave a las proteínas del huevo y personas con inmunodeficiencias graves, incluida la infección por VIH, el SIDA u otras causas. Ya a ellos sí no hay que vacunarlos. Bueno, la vacuna Yellow Fever 17D es una de las más seguras y eficaces. Menos del 25% de los vacunados presentan síntomas menores, ya como cefalea o mialgias. ¿Ya? De 5 a 10 días tras la vacunación, hacen también síntomas, ¿no? Entonces, los efectos secundarios graves son muy infrecuentes, ¿ya? Entonces, así la vacunación de fiebre amarilla se hace, ya, de acuerdo a quienes van a introducirse a la selva, tienen que vacunarse todos, ¿ya? Entonces, estas medidas de prevención de la enfermedad se basan en el control de mosquitos y en el empleo de medios que eviten las picaduras, como ropa protectora, repelentes, redes mosquiteras. O sea, el mejor método de control es la vacunación de la población receptiva. Entonces, a esta población receptiva van a ser reconocidos que son habitantes de zonas endémicas y viajeros a estas zonas. Bien, entonces, la fiebre amarilla, su prevención es muy importante. Ya es la vacunación antiamarílica. Ya, entonces, con eso nosotros podemos causar una inmunidad y una protección de por vida. Bien, entonces ya sabemos ahora que la fiebre amarilla está cerca de nosotros, ¿no? En nuestra selva puneña y en el Perú. ¿Ya? Entonces hay otra enfermedad causada por virus también, es el dengue. El dengue, que es una enfermedad infecciosa aguda
producida por el virus del dengue. Es el dengue, virus del dengue. Transmitida también por mosquitos, propia de áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo, cuya incidencia suele ser máxima tras la estación húmeda, ¿ya? Frecuente en zonas tropicales mundiales. Zonas tropicales mundiales. Desde ahí se ve que el dengue y fiebre del dengue hemorrágico, ¿ya? Entonces, la mayoría de las infecciones por el virus del dengue son subclínicas, ¿ya? Entonces, la fiebre del dengue autolimitada es la evolución clínica habitual de la infección. Después de la picadura por un mosquito infeccioso, el virus se replica en los ganglios linfáticos locales. Si la picadura fue, digamos, a nivel de extremidades, ya entonces estos van a tener su hipertrofia de ganglios a nivel hueco popliteo, región inguinal, ¿no? Ya, y si fue a nivel tronco, pues llegar a los ganglios axilares, ya, más en la parte superior, a los ganglios cervicales, la cabeza, y ahora, y en 3 días se disemina por vía sanguínea a varios tejidos. Entonces, de la parte de los linfáticos pueden pasar a la sangre y de acá se va a otros tejidos, vía hematógeno. Entonces, los virus suelen circular en la sangre durante 5 días en los monocitos y macrófagos infectados, y en menor grado en los linfocitos B y T. ¿Cuánto tiempo circula? 5 días. Entonces, puede multiplicarse en la piel y en las células linfoides reactivas del vaso y los macrófagos. Entonces, ¿dónde se replica? En la piel, ¿ya? En el vaso, en los macrófagos. Bueno, el antígeno viral, que posiblemente refleja una captación de inmunocomplejos, pero no una replicación viral activa, puede demostrarse más ampliamente en las células de Kupffer hepáticas, ya en los endotelios, las células tubulares renales y los macrófagos alveolares y el endotelio. ¿Ya? Entonces, este tipo de células son las que participan, ¿no?, en la captación de inmunocomplejos, ¿no? Entonces, casi todos los pacientes están virémicos en el momento de la presentación clínica, con fiebre, y eliminan el virus de la sangre unos días después de la defervescencia, ¿ya? Si hay fiebre, entonces el defervescencia es cuando cae la fiebre. Entonces, estos pacientes van a eliminar el virus de la sangre. Ahora, el malestar y los síntomas pseudogripales que tipifican el dengue probablemente reflejen la respuesta de citocinas de los pacientes, ¿ya? Entonces, si se activan las citocinas, entonces nos van a dar síntomas como la gripe, ¿no? Entonces, ahí tenemos el dengue, como es un virus. Ya tiene cubierta también, ¿ya? Como es su ingreso, ¿ya? Su replicación. Y cómo salen las partículas virales, ¿ya? Entonces hablamos del cuadro clínico. El dengue se caracteriza porque es un cuadro en el cual hay dolor osteomuscular. Entonces, de ahí por qué decir el dengue que es como una enfermedad quebrantahuesos, ¿ya? Entonces, la mialgia, síntoma cardinal de la enfermedad, puede indicar asimismo cambios anatomopatológicos en el músculo.
caracterizados por una moderada infiltración mononuclear perivascular con acumulación de lípidos. ¿Ya? Ahora, el dolor musculoesquelético, llamado fiebre quebrantahuesos, podría reflejar la infección por el virus de los elementos de la médula ósea, como macrófagos móviles y las células dendríticas. Y acá está el CD1, CD11B, CD18, el MAG1, ¿ya? Entonces, estas son las que van a afectarse, ¿ya? Por la infección. Entonces, reinfestación de la Aedes aegypti, mire cómo pasan los tiempos. En estas latitudes donde no había el Aedes, en los años 30, en los años 70 ya se centra en la parte de Centroamérica para hacia Estados Unidos. Ahora, este Aedes aegypti ha vuelto a nuestra región en el año 2002. El cuadro clínico, así como las células reticulares adventicios relativamente inmóviles, ¿ya? La supresión local de la apoiesis eritrocítica, mielocítica y trombocítica dentro de 4 o 5 días se refleja en citopenias periféricas. Entonces, de acá es importante saber que la trombocítica, o sea, hay una trombocitopenia marcada en los pacientes en un lapso de 4 o 5 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está orientando? Que hay unas citopenias periféricas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a tratar un paciente con dengue, vean la cantidad de plaquetas que tiene tu paciente. Dosaje de plaquetas. Si las plaquetas están en 80,000, ya tienen que parar, ¿no? Las antenas, decir, oye, ¿de dónde, cómo es este caso? Este caso es de dengue, ¿ya? Y si está en 50,000, ya tienen ya el diagnóstico. Ahora, los factores principales que afectan la densidad de la Aedes aegypti y Aedes albopictus, ya son factores contundentes como el manejo de aguas, ya. Entonces, cuando hay aguas servidas, aguas que están estancadas, ya, y en el trópico, son fuentes de albergue de la Aedes aegypti, ya, y van a dar el cuadro de fiebre amarilla, ¿no? El manejo de residuos sólidos tienen que ser eliminados, no es que estén en la intemperie, ¿no? Resistencia a insecticidas. Hay insecticidas que, bueno, dentro de la fumigación, entonces pueden estar ahí la Aedes aegypti, pero si es fuerte, entonces estos van a ser resistentes, ¿no? Falta de participación comunitaria, ¿ya? Descentralización, urbanización desorganizada, casas cerradas. Entonces, estos son los factores negativos, contundentes, ¿no? Para que se produzca la infección por el Aedes aegypti al huésped susceptible, ¿ya? Entonces, hemos tenido epidemias de dengue en el lapso del 2000-2001, ya esas epidemias están bien claras en el Perú, signadas en el Perú, Brasil, ya en la parte de Ecuador, Colombia, Venezuela, las Guyanas, Centroamérica. Ya. Entonces, hasta enero de 2003 estaba acá las epidemias pues, en Bolivia, parte norte y valles del Perú. Ya, entonces, ¿cómo va
el dengue en las Américas ya hasta el año 2002. ¿Ya? Entonces nosotros estamos en una zona de dengue, ¿no? El Perú. Estamos ya susceptibles a producir el dengue. Entonces la clínica del virus del dengue, ¿qué produce? Coagulación intravascular diseminada y shock. El paciente esa es su mortalidad, ¿no? Producido por este mecanismo de una coagulación intravascular diseminada y shock. El porcentaje de posibilidad de muerte que se asocia es de 20 a 40%. ¿Ya? Acá está el dengue hemorrágico como su manifestación a nivel de la piel. Ya es una pústula con contenido cero hemático. Entonces, base del decálogo de la OPS, a ver, para dengue. Entonces, hay resolución del CD43, R4 del Consejo Directivo de la OPS, aprobada en septiembre de 2001. Es el decálogo, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Vigilancia epidemiológica. Acciones intersectoriales entre los gobiernos locales, ¿no? Son la gobernación, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, ¿no? Participación comunitaria, que el pueblo, los ciudadanos alerten, ¿no?, la aparición del dengue. Ya, atención al medio ambiente. Entonces, fijarse cómo están sus letrinas, ya, ver cómo está la disposición de sus, del agua potable, no lo tiene, ya. Entonces, atención al paciente, hay que notificar los casos, darles charlas, ¿no?, educativas a los ciudadanos, el uso de insecticidas, ¿ya? Capacitación al personal de salud y preparación para emergencias. Tenemos el decálogo, ¿no?, para poder accionar en la sociedad, ¿no?, a todos, ¿ya?, cuando estamos frente a los brotes de dengue. Entonces ahí vemos una figura grotesca en el cual cómo es que este virus se va a propagar. Entonces, estas son aguas, ¿no?, estancadas, para acá en cilindro, lavatorio, entonces los frascos, ya tenemos una llanta ahí de nivel de agua, ya. Entonces, estas son las fuentes donde van a estar los mosquitos, ¿no?, y que van a tener su vector, ya, y afectan al organismo del hombre. Ya, entonces, el examen histopatológico de la piel de pacientes con exantema muestra un grado menor de vasculitis dérmica linfocitaria y de forma variable antígeno viral, ¿ya? Entonces, estamos hablando del cuadro clínico del dengue, ¿no? Entonces, el diagnóstico es la elevación de transaminasas hepáticas en la mayoría de los casos, ¿no? Hay que dosar la TGO, la TGP, o el nivel de aspartato aminotransferasa, inicialmente más alta que la alanina aminotransferasa, y con niveles más altos de la deshidrogenasa láctica que en el dengue, ¿ya? Entonces, en los casos mortales, los hallazgos citopatológicos recuerdan de los de la fiebre amarilla precoz leve, con hipertrofia de las células del cuerpo, balonización focal y necrosis de los hepatocitos en distribución medio zonal.
conformación ocasional de cuerpos de Kuhlmann, cambios grasos leves y una respuesta celular mononuclear periportal escasa. ¿Ya? Entonces hay que ser diagnósticos diferenciales también, ¿no? Ya, el antígeno viral se ha demostrado en hepatocitos, las células de Kupffer y el endotelio. Hay complicaciones, sí, las complicaciones neurológicas que se han atribuido principalmente a las alteraciones metabólicas y a las hemorragias intracraneales, focales y a veces masivas. La publicación de los casos aislados y de series limitadas han indicado la posibilidad de invasión viral del sistema nervioso central y producen encefalitis. Ojo, a producir este cuadro y que es muy agudo y que puede comprometer la vida. ¿Ya? Entonces, el shock es el síndrome del shock del dengue. ¿Ya? Aparece tras la repentina extravasación del plasma en sitios extravasculares, entre ellos la pleura, ¿ya? Y las cavidades abdominales. Ya, normalmente con defervescencia de la fiebre, ¿no? Entonces vamos a ver que la complicación más es el shock del dengue. ¿Por qué? Porque hay extravasación del plasma en sitios extravasculares, ¿no? Entonces hay que cuidar esta parte de las complicaciones también, que hay aumento extenso de la permeabilidad vascular, se asocia a una activación inmunitaria, ¿no? Y según se manifiesta por unos niveles plasmáticos incrementados de los receptores solubles del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8, el interferón G y otros medidores, así como la producción endotelial local, ¿ya? De la interleuquina 8 errantes con muerte celular endotelial apoptótica. Entonces, el tratamiento, acerca del tratamiento, no hay tratamiento específico del dengue leve ni del dengue grave. Pero la detección oportuna y el acceso a una asistencia médica adecuada disminuye las tasas de mortalidad por debajo al 1%. Entonces, el tratamiento se basa en medidas de carácter sintomático, generales. Ya, entonces, uno tiene que ver a dónde va, digamos, en el trópico y no estar en contacto más con los estanques de agua, ya, y también no guardar agua, ¿no? Sin protección, porque ahí los mosquitos van a hacer su ciclo, ¿no? Ya, y crear la enfermedad. Cuando el tratamiento de dengue grave es sintomático y se dirige fundamentalmente a corregir el shock. ¿Ya? Ahora, si se requiere una cuidadosa reposición de líquidos y de las alteraciones del equilibrio electrolítico, debemos de corregirlas, ¿no? No hay evidencia suficiente en cuanto al efecto beneficioso de la administración de glucocorticoides o inmunoglobulinas. Entonces, algunos quieren hacer el uso de corticoides, ¿no? No tiene evidencias, tampoco las inmunoglobulinas. No, gracias. Bueno, jóvenes, hemos tratado estos dos temas que son importantes, ¿no? En el control de enfermedades metaxémicas. Ya, entonces, ahora que nosotros estamos por la ceja de la selva, ¿no? Sangabán, estamos a nivel de la parte de Carabaya, que es la entrada para la selva, ¿no? Oyachea, por ahí tienen Puerto Manoa, más lejos en la frontera con Madre de Dios, o tenemos Mazuco.
Entonces, en esas zonas sí se ha visto pacientes con dengue, ¿ya? Y se ha tenido también lo que fuera, digamos, un dengue hemorrágico. Entonces, lo primero que se debe es estabilizar al paciente, ¿no? En el tratamiento, poner una vía, su grueso, unos 15 o 30 gotas, y tratarlo al paciente para que la función renal no caiga. El paciente orina, tiene una buena diuresis, y ahí se va controlando ya la baja de las plaquetas. Y ahí sí que, si bajan las plaquetas, ya tenemos que, primero, ver, ¿no? Hasta qué cantidad baja, porque los sangrados que la plaquetopenia nos puede dar es a partir de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces el paciente puede sangrar ya, se puede venir en epistaxis, ya, raro que sea una rectorragia, ¿no? Hay pacientes que sí pueden llegar a eso, una hemorragia digestiva, ¿ya? Y el colapso, pues, bueno, estamos hablando de uno de ellos, el shock, ¿no? El dengue, por, por alteraciones de la coagulación, ¿ya? Y tanto de la función hepática, ¿cierto? Entonces, quien no enfrenta el dengue, ¿no? Sobre todo es sanitario, ¿no? Y la prevención, ¿no? De eliminación de los focos donde están los mosquitos, ¿no? Que son elementos de la transmisión de la enfermedad, ¿ya? Muy bien, entonces hemos tocado esos temas dos. Ahora, si la revisión que ustedes están haciendo, ¿no? De acuerdo a sus sílabos, ¿no? Entonces, debe haber algunas dudas, preguntas, ¿no? A ver, Roxicela está, Roxicela Brigitte. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Entonces, a ver, este cuadro de fiebre amarilla y dengue está